¿Alguna vez has sentido que alguien te observa en la oscuridad? ¿O que algo, o alguien, te está esperando al final del pasillo, justo donde termina la luz? En el pequeño pueblo de San Juan del Río, Guanajuato, hay una historia que nadie quiere contar en voz alta después del anochecer. Una historia sobre un hombre que no era un hombre, un lugar que no debería existir y un juramento que nunca debió ser pronunciado. Pero esta no es solo una leyenda, esto realmente sucedió. Y si alguna vez te cruzas con la granja Zárate, sabrás que no todos los monstruos están hechos de carne y hueso. Algunos viven dentro de nosotros. Aquella noche de Halloween, Oliver creyó que sería como cualquier otra fiesta aburrida. Nunca imaginó que, al aceptar una invitación a explorar una hacienda abandonada, estaría sellando su destino, y tal vez también el tuyo. Porque lo que descubrió esa noche no fue solo el horror detrás de la historia del carnicero, sino algo mucho más oscuro, la verdad sobre quién, o qué, camina entre nosotros sin que lo notemos. ¿Estás listo para adentrarte en las sombras? Porque una vez que empieces, no podrás dejar de mirar por encima de tu hombro. Era una fría tarde de octubre en San Juan del Río, Guanajuato. Oliver caminaba cabizbajo por las calles empedradas, tratando de ignorar el bullicio de niños disfrazados y risas que llenaban el aire. Este año había decidido que era demasiado mayor para Halloween, pero no podía evitar sentirse inquieto. Esa noche, algo en el ambiente le hacía sentir como si lo observaran. Casi choca con Jimmy, el chico nuevo que parecía irradiar una confianza sobrenatural. Era un año mayor que Oliver y ya se había ganado reputación como alguien a quien no convenía desafiar. Aunque nunca habían hablado, Jimmy siempre saludaba a Oliver después de sus partidos de básquetbol, aunque Oliver odiara el deporte. Aquel gesto breve era suficiente para hacerlo sentir visto. Jimmy sonrió al reconocerlo y bromeó sobre su ausencia de disfraz. Oliver, nervioso, respondió con torpeza mientras José Luis, un compañero de clase, lo atacaba con preguntas sarcásticas sobre si iría a pedir dulces. Jimmy intervino antes de que Oliver pudiera hundirse más en su vergüenza, asegurando que los chicos grandes ya no hacen esas cosas. Pero entonces llegó la invitación, una fiesta en la hacienda abandonada de los Zárate. Oliver aceptó sin pensarlo 2 veces, incluso cuando sabía que sus padres jamás lo aprobarían. Esa noche, Oliver salió por la ventana de su habitación y bajó por el enorme árbol junto a su casa. No tenía disfraz ni plan claro para regresar, pero nada de eso importaba mientras Jimmy estuviera allí. La fiesta estaba llena de máscaras grotescas, demonios, brujas y espectros. Oliver, vestido normalmente, se sintió fuera de lugar hasta que Jimmy le entregó una diadema con un cuchillo falso incrustado en ella. «Ahora eres un psicópata», dijo Jimmy con una sonrisa que hizo que el corazón de Oliver latiera más rápido. La velada transcurría tranquila hasta que el padre de Donovan irrumpió en la casa, enviando a todos corriendo hacia las calles desiertas. Mientras caminaban, Agustín comenzó a contar la leyenda del carnicero de la hacienda Zárate, recitando la rima que todos conocían. «En penumbras te quedarás para no verlo llegar, cuando cerca él está, salida ya no hay. El carnicero te atrapará y con su cuchillo despellejará». Jimmy, desconcertado, pidió una explicación. Oliver, titubeando bajo la mirada de todos, narró la historia del carnicero, un hombre cruel que sacrificaba cerdos y, según se rumoreaba, también humanos. Cuando fue descubierto desmembrando cuerpos, los aldeanos lo lincharon y colgaron en su propia granja, donde supuestamente pronunció un conjuro satánico antes de morir. Desde entonces, cada noche de Halloween, su espíritu regresaba para vengarse. Jimmy rió, llamándolo un cuento absurdo, pero Emmanuel, incómodo, admitió que nunca había entrado a la hacienda de noche. Sandra lo retó a hacerlo, y pronto todos estaban de acuerdo en explorarla. Oliver intentó resistirse, pero la presión social lo arrastró consigo. Al llegar, la hacienda era aún más siniestra de lo que Oliver imaginaba. Las tablas del suelo crujían bajo sus pies, y un olor nauseabundo emanaba del corral abandonado. En el granero, encontraron símbolos demoníacos pintados en las paredes, pero Jimmy insistió en que eran bromas de adolescentes. Oliver comenzó a relajarse, dejándose llevar por la conversación con Jimmy y las historias triviales alrededor del fuego. Pero todo cambió a las 3 de la mañana. Un grito desgarrador resonó en la oscuridad, seguido de otros más. Jimmy y Oliver corrieron hacia el origen del sonido, solo para encontrar una escena horrorosa. Sus amigos colgados de ganchos de carnicero, sus cuerpos mutilados y sus rostros congelados en expresiones de terror absoluto. Uno de ellos aún tenía vida, pero su voz era apenas un susurro,
Corran. Él viene. Intentaron escapar, pero los pasillos parecían cambiar constantemente, llevándolos en círculos. Escucharon risas macabras y el sonido de metal rasgando las paredes. Una sombra gigantesca se acercaba lentamente, acompañada de un olor putrefacto que les revolvía el estómago. Finalmente, se refugiaron en una pequeña bodega. Allí, Oliver juró quemar la hacienda si lograban salir vivos. Pero justo cuando creyeron estar a salvo, una respiración caliente y fétida los envolvió. Al girarse, vieron al carnicero, un hombre desfigurado, con el rostro cubierto de cicatrices y sangre fresca, sosteniendo un cuchillo oxidado. Su sonrisa grotesca mostraba dientes podridos mientras los miraba con ojos vacíos. Jimmy abrió la puerta de golpe y jaló a Oliver hacia afuera, pero el laberinto de pasillos los condujo de vuelta al mismo lugar. El carnicero los seguía, riendo y arrastrando su cuchillo contra las paredes. Finalmente, Oliver perdió la conciencia. Cuando despertó en el hospital días después, la policía le informó que él era el único sobreviviente. Según ellos, Jimmy era el principal sospechoso, pero Oliver sabía la verdad. Jimmy había desaparecido aquella noche, y nadie más recordaba haberlo visto. Las fotos de la escena del crimen mostraban solo a Oliver junto a los cadáveres. Años después, Oliver regresó al pueblo, obsesionado con demostrar que el carnicero existía. Encontró documentos antiguos que revelaban que la hacienda había sido construida sobre un cementerio azteca dedicado a Tzitzimítl, una deidad de la muerte. También descubrió fotografías de Jimmy participando en rituales satánicos en 1910, exactamente igual a como lo recordaba. Oliver comprendió, con un escalofrío que le recorrió hasta la médula, que Jimmy nunca había sido humano. No en el sentido que él entendía. Era una manifestación del propio carnicero, una figura enviada a través del tiempo para continuar su ciclo de venganza. Un eco maligno hecho carne, diseñado para atraer y engañar, para perpetuar el horror que había comenzado décadas atrás. Oliver recordó los detalles que antes no logró conectar, la risa macabra que resonaba en los pasillos de la granja, las sombras que se movían como si tuvieran vida propia, y, sobre todo, la forma en que Jimmy siempre parecía saber exactamente qué decir, cómo actuar, para ganarse su confianza. Ahora entendía que todo había sido parte del plan del carnicero. Jimmy era el anzuelo, el cebo perfecto. Parado frente a la hacienda en ruinas, Oliver sostenía un fósforo encendido entre sus dedos temblorosos. La madera podrida y los restos de la estructura crujían bajo el peso de los años, pero aún conservaba el aire opresivo que lo había perseguido desde aquella noche fatídica. Sabía que quemar la hacienda no acabaría con el mal que habitaba allí dentro. Esa fuerza primordial, esa oscuridad ancestral, no podía ser destruida tan fácilmente. Pero había hecho una promesa aquella noche, una promesa que ahora sentía como una carga pesada sobre sus hombros. Arrojó el fósforo al suelo, donde las llamas comenzaron a devorar la madera seca y los restos de muebles abandonados. El fuego crepitaba, iluminando la noche con un resplandor anaranjado que bailaba sobre las paredes en ruinas. Pero algo estaba mal. El calor del fuego no disipaba el frío que se aferraba al ambiente. En cambio, el aire parecía volverse más denso, más pesado, mientras las llamas consumían la estructura. Oliver escuchó risas infantiles que flotaban en el viento, risas que no pertenecían a este mundo. Entre ellas, gritos distantes, desgarradores y llenos de pánico, resonaban como ecos de las víctimas del carnicero. Sus amigos muertos, sus compañeros de aquella noche, comenzaron a aparecer en las ventanas rotas de la hacienda. Los rostros de Agustín, Sandra, Laura y los demás lo observaban con expresiones vacías y ojos negros, acusadores. Lo miraban fijamente, como si lo culparan por lo que había sucedido, como si supieran que él era el único que había sobrevivido. Oliver intentó retroceder, pero sus pies estaban clavados en el suelo, inmóviles. Las figuras en las ventanas comenzaron a moverse, lentamente al principio, pero luego con más agresividad, golpeando los marcos de las ventanas con manos ensangrentadas. Gritaban su nombre, una y otra vez, mientras el fuego rugía a su alrededor. Entre las sombras que danzaban en las llamas, Oliver vio algo que lo paralizó. Jimmy, o lo que alguna vez había sido Jimmy, sonreía desde el umbral de la puerta principal. Su rostro estaba distorsionado, cubierto de cicatrices y sangre fresca, y sus ojos brillaban con una luz rojiza que parecía perforar el alma de Oliver. «Prometiste quemarla», dijo Jimmy, o el carnicero, con una voz que era una mezcla de risa burlona y gruñido animal. «Pero esto no terminará aquí».
El epílogo revela que Oliver desapareció esa misma noche. Los bomberos encontraron la hacienda completamente reducida a cenizas a la mañana siguiente, pero no había rastro del hombre que había iniciado el incendio. Los periódicos locales reportaron nuevos casos de desaparecidos en los días siguientes, todos jóvenes con una marca de nacimiento en forma de media luna, el mismo símbolo que Oliver tenía en su antebrazo izquierdo. Nadie en el pueblo hablaba de ello abiertamente, pero las leyendas sobre el carnicero comenzaron a cobrar nueva fuerza. Algunos decían que el espíritu del carnicero había encontrado un nuevo recipiente, un nuevo cuerpo para continuar su venganza. Otros aseguraban haber visto a Oliver caminando por las calles del pueblo durante la noche, con un mandil ensangrentado y un cuchillo oxidado en la mano. En la habitación que una vez fue de Oliver, ahora vacía y polvorienta, hay un espejo antiguo que nadie ha tocado. A veces, cuando la luna está llena y el viento sopla desde el sur, se puede ver la figura de un hombre con un mandil ensangrentado reflejada en el cristal. Sonríe maliciosamente, sus dientes podridos brillan bajo la tenue luz, y sus ojos vacíos parecen observar directamente al espectador. Quienes han visto esta imagen aseguran que el carnicero sigue vivo, esperando pacientemente su próxima víctima. Y aunque nadie lo dice en voz alta, todos saben que la media luna en su mejilla izquierda brilla con un fulgor rojizo cada vez que alguien nuevo llega al pueblo. El fuego consumió la granja Zárate hasta que no quedó más que cenizas humeantes bajo la fría luz del amanecer. Pero Oliver sabía que aquello no había terminado. No realmente. Mientras conducía de regreso a casa, sus manos temblaban aún sobre el volante. En el espejo retrovisor, alcanzó a ver, por un breve instante, unos ojos vacíos reflejados tras él. Frenó bruscamente y giró la cabeza hacia el asiento trasero. Vacío. Solo el eco de aquella risa macabra resonaba en su mente, cada vez más fuerte. Ahora, años después, Oliver se pregunta si hizo lo correcto. Tal vez quemar la granja no fue suficiente. Tal vez el verdadero mal no estaba en ese lugar, sino en quienes entraron allí esa noche. A veces, cuando pasa frente a un espejo, puede jurar que ve una figura conocida parada detrás de él. Un hombre con un mandil ensangrentado, sonriendo como si supiera algo que Oliver aún no entiende. Pero aquí está lo verdaderamente inquietante. Desde entonces, otros han desaparecido. Jóvenes con marcas de nacimiento en forma de media luna, igual que la suya. Y cada vez que alguien cuenta la historia del carnicero, parece que ésta cobra más fuerza. Como si cada palabra dicha fuera un recordatorio para el de que aún no ha terminado su trabajo. Así que ahora te pregunto a ti, lector, ¿has escuchado alguna vez una historia que te haya hecho sentir incómodo? ¿Que te haya hecho mirar 2 veces hacia las sombras? Si es así, compártela. Cuéntanos tu propia experiencia con lo inexplicable, porque mientras más hablamos de estas cosas, más cercanas parecen estar. Y recuerda, algunas historias no deberían contarse, pero ya es demasiado tarde. Déjanos tus comentarios. ¿Qué harías tú si te invitaran a entrar a la granja Zárate? ¿Crees que podrías escapar? O peor aún, ¿crees que querrías hacerlo? Porque a veces, el verdadero terror no está en lo que ves, sino en lo que llevas dentro. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo para más historias como estas de terror. Y no olvides suscribirte porque si no vas a chupar faros.